Leo de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Ojalá que me soportarais un poco de insensatez, y en verdad me soportáis, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen para Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Pablo estaba consternado. Seguramente estaba preocupado por la situación que después de semanas y meses se había producido en la iglesia en Corinto. Pablo deja muy claro que lo que él enseñó, el fundamento, el cimiento que él colocó, era uno, en Cristo Jesús. Y sin embargo, la iglesia de Corintio andaba divagando, un tanto confundida, desorientada y haciendo cosas que no eran dignas del Evangelio de Cristo Jesús. Y Pablo, me imagino, en esta epístola, podríamos resumirlo en una sola pregunta: ¿qué están haciendo de Cristo? Una sola pregunta que Pablo les dirige a estos hermanos: ¿qué han hecho ustedes de Cristo? Para nuestra generación también deberíamos hacernos la misma pregunta: ¿qué hemos hecho de Cristo? ¿Qué hemos hecho con su nombre, con su misión, con su evangelio, con su palabra? ¿Qué hemos hecho de la persona de Cristo, el Hijo de Dios, que es también el Hijo del Hombre, Emmanuel, Dios con nosotros? Hay algunos que argumentan hoy día que la historia de Cristo ya no impacta, su voz ya no es transformativa, su persona realmente nunca fue atractiva en el pasado y hoy es menos atractiva. Estos siguen argumentando que el mensaje del Evangelio de Cristo no es para esta generación, ya no apela, argumentan ellos. Otros creen que el Evangelio no es para nosotros, era para aquella época, para una generación más supersticiosa. Hoy somos más intelectuales, hemos ascendido nuestra capacidad de razonamiento y el Evangelio de Cristo no tiene lugar en esta época. Estos argumentan: ya no hay poder, si en algún momento lo hubo, hoy no tiene poder el Evangelio de Cristo. Su persona, dicen, ya no destaca. Es un árbol más en medio del gran bosque del pensamiento humano. Hay algunos proponentes que dicen que es tiempo para que la iglesia se revitalice. Debe cambiar su perspectiva y su enfoque. Debe ser más contemporánea. Debe haber más luz, color, sabor, sonido, más espectáculo. ¿Y por qué no?
también entretenimiento. Otros argumentan que es tiempo que la iglesia redefina el mensaje. Es importante, dicen, hacer una nueva evaluación de lo que realmente la iglesia está predicando. Debe ser más espiritualizada la iglesia. Otros creen que la manera correcta de que la iglesia siga adelante, debe la iglesia evaluar una vez más de manera que se vuelva más relevante en nuestra sociedad. Pablo nos preguntaría: ¿qué has hecho tú y qué he hecho yo de Cristo? ¿Qué hemos hecho de Jesucristo? Hubo un tiempo cuando se presentó a Cristo feudal, el que dominaba a las gentes y a los pueblos y a las masas, el Cristo Rey, el Cristo de los caballeros templarios, que avanzaban como una fuerza destruyendo a diestra y a siniestra, el Cristo de los gobernantes. Avanzó el tiempo y llegamos a observar al Cristo del monje, silencioso, callado, pero sutil, oscuro. El Cristo del sacristán, el Cristo de los altares de metal, de madera, un poco de oro, de piedra. El Cristo de los rosarios y las mandas y las promesas no era otra cosa que el Cristo del temor y la amenaza y la persecución. Encontramos en la historia cristiana también el Cristo de las tradiciones, el Cristo de las liturgias, de las grandes ceremonias religiosas, el Cristo de los prejuicios religiosos que evidentemente propagaron a diestra y siniestra el espíritu de persecución a aquellos que no seguían de acuerdo al Cristo de las tradiciones. Luego vemos que otro grupo, otra generación, se enfocó en el Cristo de la cultura social, de las fuerzas sociales, el Cristo público, el Cristo privado, el Cristo de la teología de la liberación, de las clases sociales. Pablo nos preguntaría: ¿qué hemos hecho de Cristo? Porque también encontramos en la historia el Cristo de los teólogos, teólogos liberales, teólogos conservadores, teólogos de alta alcurnia, teólogos laicos, en fin, cada uno con su propio Cristo. El teólogo manipulador, el teólogo siniestro, el Cristo de los expertos en teología, el Cristo de las filosofías, el Cristo de los estudiosos y eruditos, el Cristo de las autoridades académicas, de las grandes torres de marfil. También en la historia se observa diferentes pinturas. En cada generación a Cristo se lo ha presentado de diferentes maneras. Podemos ver al Cristo cuyos pies no tocan la tierra. Está el Cristo del rostro apesadumbrado, el Cristo del rostro gris. Está el Cristo de un rostro sin vida, sangrante. Está el Cristo con un rostro que pareciera que ha sido olvidado de Dios. Pablo, ayer y al igual hoy, él expresaría la misma consternación.
Temo, dijo Pablo, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Pablo estaba consternado de un desvío, una palabra que puede ser también traducida una corrupción del verdadero evangelio. Hoy podemos mirar también el Cristo de un menú variado, amplio. Cada quien puede escoger lo que quiere de la Escritura y creer lo que quiera. Un pragmatismo contemporáneo. Está el Cristo del supermercado, que puedes comprar al mayoreo y al menudeo siempre y cuando hagas comercio con el nombre de Cristo. Está el Cristo del Evangelio barato. Está el Cristo del Evangelio que legisla de manera abrupta y torpe. Cristianos llamados así legalistas. Está el Cristo de las deidades antiguas, pero también está el Cristo de los nuevos dioses. Y hoy se afirman, algunos así lo creen, que Cristo ya no sobresale, sino que Él es uno más de muchas deidades contemporáneas. Hoy no es poco común que se escuche el Cristo de los demócratas, el Cristo de los republicanos, el Cristo de la derecha, el Cristo de la izquierda. En tiempos antiguos, y hoy no es diferente, estaba el Cristo de los blancos, el Cristo de los negros. ¿Qué hemos hecho de Cristo? Antes de un evento deportivo, un equipo tiene a su Cristo, el otro también invocan la presencia de Cristo. Pero lo que realmente están proponiendo es el Cristo del éxito. Porque si tú no ganas y no tienes éxito, entonces no eres un deportista digno y te corren, pierdes, has perdido, eres un perdedor. Y para el perdedor no existe Cristo. También se escucha acerca del Cristo de la misión global, el Cristo de la villa global, el Cristo del mensaje global, el Cristo del evangelio global. Y sin embargo, una vez que esos misioneros regresan de sus campos, se ha escuchado de historias cuando alguno de aquellos pobres y miserables logran volver o viajar al campo original de donde salió el misionero, con cuánta frecuencia no son reconocidos ni admitidos en sus templos porque no tienen la misma tez, el color de piel. Está el Cristo que clasifica las clases sociales. Está el Cristo que tiene el dominio económico por encima de las masas. Está el Cristo de las grandes catedrales, de las grandes instituciones religiosas. Está el Cristo de las mega iglesias. Está el Cristo que es adorado abajo de un árbol. A Cristo también se lo ha comparado con un terapeuta o consejero. Algunos miran que Cristo es un experto en ética, en la moral. Otros dicen, no necesito un Cristo moral, yo tengo mi propia moral. Hay otros que han llevado al extremo el pensamiento y afirman, Cristo no más es el consejero, el sabio consejero. Cristo debe estar en el colchón
como el aconsejado. Y las iglesias, no nos quedamos atrás, las congregaciones. ¿Qué hemos hecho con Cristo? Templos que en algún tiempo pasado fueron majestuosos y estaban llenos de congregantes, hoy día se han convertido en restaurantes, en cantinas. Otros están vacíos. ¿Qué hemos hecho de Cristo dentro de la iglesia? ¿Y qué estamos haciendo con Él cuando los mismos miembros se muestran desleales, infieles, en pleitos de control, en grupos no misioneros, pero sí para tener el control de una congregación? ¿Qué estás haciendo tú de Cristo? ¿Qué he hecho yo de Cristo? Están aquellos que proponen que hay que seguir a Cristo y su ejemplo, siempre y cuando no demande y no exija obediencia. Están aquellas otras congregaciones que importa su existencia solo en términos de dinero, pero no en términos de visión misionera. Otros han propuesto al Cristo de la riqueza, y ese es su mensaje. El Cristo encumbrado de la alta sociedad, en detrimento del evangelio del pobre o para el pobre. Otros creen en el evangelio de la humildad, pero no se dan cuenta de que es una falsa humildad. Tantos unos como los otros, cada uno propone a su propio Cristo. Otros han propuesto al Cristo infantil. Otros lo miran como el Cristo proyectado, como un viejo anciano que ya no tiene mucha importancia en este mundo, en esta sociedad, y hay que dejarlo que vaya y descanse. Lo miran como el Cristo desdibujado, descolorido, desintegrado con esta sociedad. También podemos ver el Cristo de los laicos, muy diferente al Cristo de los ministros y muy diferente al Cristo de los administradores. Cada uno proponiendo a Cristo desde su propia perspectiva, cada uno buscando proponer el control de la iglesia, cada uno utilizando el nombre de Cristo. Pablo nos recuerda: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. ¿Recuerdan el Cristo superestrella? El Cristo de la música rock. Hoy también se puede mirar al Cristo de la música cristiana contemporánea. Otros proponen: no, yo tengo el Cristo con la música caribeña. Otros dicen: no, solamente es la música selecta de alta alcurnia. En fin, cada uno presentando a su propio Cristo. Otros miran al Cristo de los programas y programas y programas, actividades y más actividades, como si eso fuera una evidencia del poder del Espíritu Santo. Está el Cristo de los seminarios, los simposios. Pablo nos dice hoy exactamente lo mismo que le dijo a la iglesia de Corinto.
Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. No somos muy diferentes en realidad. En una reflexión avanzada, no somos muy diferentes a los soldados de Pilato. Cuando Cristo estaba allí delante de la multitud, Pilato ahí estaban los soldados. Estos le quitaron su manto, lo dejaron desnudo y lo expusieron al descubierto. Es interesante observar que fue vestido con ropas sucias de soldados criminales. Fueron estas colocadas sobre el cuerpo de Cristo. Usaron ropas de hechura humana para vestir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy, tú y yo no somos diferentes. Seguimos colocando sobre el nombre de Cristo, sobre la persona de Cristo, sobre la misión de Cristo, sobre el Evangelio de Cristo y sobre la palabra de Cristo, ropas sucias de manufactura humana, de pensamiento humano. Hemos desvestido a Cristo y le hemos colocado nuestras ideas, nuestro ingenio, nuestras propuestas. Cuánto anhelo ver a Jesucristo vestido con sus ropajes divinos. Cuánto anhelo ver su persona divina. Cuánto anhelo ver su poder divino manifestado en mi vida. Aquellos que colocan mantos humanos sobre Cristo y así pretenden avanzar con el Evangelio, no se dan cuenta que las consecuencias son serias. Por eso vemos una sociedad desenfrenada. Países que dicen tener un origen cristiano, hoy son países y naciones secularizadas. Por eso estamos mirando instituciones que en algún momento, si en algún momento tuvieron el poder manifiesto del Espíritu Santo, hoy son instituciones secas, frías, moribundas, calculadoras. No es raro mirar hoy familias que dicen ser cristianas, pero que viven una crisis permanente, matrimonios tóxicos, denominaciones que ya no tienen respuesta real a los problemas reales de la humanidad. Vemos el cumplimiento misionero, pero sin la bendición del Espíritu. Vemos que se hace trabajo misionero, pero que no rinde los verdaderos frutos para la gloria de Dios. Observamos laicos y ministros que desconocen el poder de Dios manifiesto en la iglesia. ¿Qué hemos hecho de Cristo? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo de nuestro Redentor? Es claro que lo que Cristo no necesita son nuestras teorías, nuestros métodos, nuestros paradigmas, nuestras perspectivas, nuestras grandes ideas misioneras que en definitiva terminan siendo costosas y los frutos dejan mucho que desear. Si hay algo que Cristo no necesita, es de nuestra arrogancia, de la búsqueda de nuestra propia gloria humana por encima de aquella gloria que solo le pertenece a Cristo.
se puede observar en la Escritura que de alguna manera el Señor Jesucristo, si lo hizo en el pasado, hoy también lo va a hacer. Y es que Él, como en aquella ocasión cuando volteó las mesas de los cambistas y de los que estaban ahí haciendo sus compras y ventas, si hay algo que el Señor nos quiere decir con esa historia, es que nos quitemos de enfrente, que no seamos un estorbo para aquellos que se acercan a la casa de oración, que nos hagamos a un lado, que dejemos de buscar nuestro propio beneficio, ya sea de una posición, ya sea beneficio económico o social o religioso. Si hay algo que podemos observar en esa historia, es el hecho de que Cristo es celoso. Cuando el hombre pisotea su gloria, su honor, su nombre, su gracia, su evangelio, Cristo se va a hacer presente y va a voltear las mesas. Y entonces descubriremos que nuestros métodos y nuestros intereses tan humanos no son los que van a recibir la bendición de Dios. Por eso vemos en los evangelios que el interés primordial de Cristo siempre fue la gloria de su Padre y no la gloria de los hombres. ¿Qué estás haciendo con Cristo? Si alguien me preguntara, ¿qué es lo que más desea en su corazón? Yo anhelo al Cristo auténtico, al Cristo prístino, al Cristo desencadenado de esas cadenas humanas, al Cristo vestido con su ropaje real, verdadero, y no vestido de todo el ropaje humano que hemos colocado sobre sus hombros. Yo anhelo al Cristo incomparable, al Cristo inigualable, al Cristo que como aquella mujer que tocó su manto, sintió el poder de Cristo en su vida. Cuánto anhelo las palabras de transformación que Cristo depositó en el corazón de Nicodemo. Cuánto anhelo y deseo que Cristo pronuncie sus palabras, como lo hizo con Lázaro, que salió de la tumba resucitado. Cuánto anhelo yo volver a tener una nueva experiencia con Cristo crucificado, con Cristo el mediador eterno, con Cristo el Rey que vuelve pronto en las nubes de los cielos. Cuánto deseo estar con Cristo, el Redentor incomparable.